Cuando volvimos al área principal, la gente seguía allí riendo y comiendo. Miré hacia atrás, la figura se había detenido al borde de la fila de calabazas. Solo se quedó mirando. Pagamos nuestras calabazas en silla y subimos al coche lo más rápido que pudimos. No volví a mirar atrás. En el camino de regreso le pedí a Kevin que me prometiera que no había visto a alguien así. Me dijo que no, que solo había visto las calabazas y los árboles, pero yo sabía que no lo había imaginado. Esa noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en esa figura, en la manera en que se movía como si se deslizara. Intenté convencerme de que era una broma de Halloween, pero no lo sentía así. Ese lugar era para familias y niños, y algo así sería demasiado aterrador. Unos días después, leí en internet que alguien había informado haber visto a una persona extraña con un disfraz en el mismo campo de calabazas. Dijeron que fue por la tarde, cerca de los árboles, y que la persona no habló ni se movió. Como alguien normal, la historia no dio nombres ni rostros, solo el reporte. Nunca he vuelto a ese lugar desde entonces, pero cada octubre, cuando las hojas caen y el aire se enfría, recuerdo a esa figura, recuerdo cómo se movía. Y recuerdo pensar que si hubiera querido podría habernos seguido hasta el coche. Todavía no tengo una explicación completa y cuando lo cuento a mis amigos creen que exagero. No lo hago. Todavía puedo imaginarlo de pie detrás de esos árboles, mirándonos. Ya habíamos esperado toda la semana, por esto el campo de calabazas era pequeño, pero lleno de gente. Familias caminaban, niños corrían con sus padres y el olor de panecillos recién horneados llenaba el aire. Aparcamos y tomamos un pequeño carro para llevar nuestras calabazas. Había filas de calabazas grandes y pequeñas. Caminamos por una fila y escogimos algunas. Todo parecía normal al principio, hasta que mi amigo Kevin me retó a tomar la calabaza más grande que estaba al fondo, cerca de una pequeña zona boscosa. Me reí y acepté el sendero. Era estrecho y mientras avanzábamos había cada vez menos gente. Las risas y las voces del área principal se desvanecían detrás de nosotros. Los árboles eran espesos y las sombras largas. El viento hacía crujir las hojas como susurros. Cuando llegamos a las calabazas noté algo extraño detrás de ellas. Cerca de los árboles había una figura. Al principio pensé que era un espantapájaros. Estaba muy quieto con un sombrero y los brazos abiertos, pero era demasiado delgado. Y vi el sombrero moverse levemente como si alguien respirara debajo de él. Susurré: ¿lo ven? Kevin miró y se encogió de hombros. Probablemente sea una decoración, dijo, pero mi estómago me decía otra cosa. Levanté la calabaza rápido, evitando mirar la figura. No se movió, empezamos a regresar, pero yo no dejaba de mirar hacia atrás, cada vez parecía más cerca. No sabía si era mi imaginación. Kevin se dio cuenta y dijo: «Deja de mirar», riendo, pero mi piel se erizaba al llegar al final de la fila. Miré una vez más y la figura había desaparecido. Sentí alivio, pensando que era solo alguien disfrazado. Seguimos hacia el puesto para pagar, pero el sol ya casi se había ido, las sombras eran densas. Al pasar otra vez por el área boscosa, escuché un crujido, como una rama rompiéndose. Kevin no lo oyó. Me detuve y pregunté: «¿Lo escuchaste?». Él negó con la cabeza. Giré lentamente y mi corazón se detuvo. La figura estaba allí de nuevo, a unos 3 metros detrás de nosotros. Esta vez no tenía los brazos abiertos, solo estaba de pie. Kevin me preguntó qué pasaba, pero mi garganta estaba seca. La figura inclinó la cabeza como estudiándonos y, sin mover las piernas, comenzó a avanzar. No parecía caminar, se deslizaba, flotaba sobre las hojas. Tomé el brazo de Kevin y corrimos hacia el puesto. Nuestras calabazas rebotaban en el carro y detrás de nosotros las hojas crujían demasiado rápido para ser simples pasos. En ese momento había algunas personas frente al establo. Pensé en contarles lo que vi, pero que podría decir exactamente que había alguien arrodillado junto a los arbustos, así que seguí caminando hacia mi casa. Fue la caminata más angustiante de mi vida. Cada pocos pasos miraba hacia atrás para asegurarme de que nadie me siguiera. Incluso mi perra. Susie ya no olfateaba nada, solo caminaba rápido mirando hacia adelante.
Llegué a casa sin problemas, pero ojalá pudiera decir que todo terminó allí. Esa noche me despertaron varias sirenas que sonaron durante media hora a la mañana siguiente. Vi en las noticias locales que alguien había incendiado el establo de la parroquia. La gente decía que seguramente fueron unos adolescentes borrachos haciendo bromas, pero yo sabía muy bien que la persona que vi no tenía nada de adolescente. Estaba demasiado tranquila, como esperando algo. Quizá había más personas escondidas allí. Pero agradezco no haberlas visto, de lo contrario me habría dado un ataque. No quiero alimentar la idea de que Halloween es una fiesta satánica, pero lo que vi esa noche fue perturbador, una figura con túnica blanca arrodillada en silencio, justo fuera del alcance de la luz de la calle. Lo que más me inquieta es el tiempo entre que lo vi y el incendio. Pasaron al menos 5 o 6 horas, estaba allí arrodillado. Todo ese tiempo que hacía en medio de la noche. Lo único que me alivia es que no decidió seguirme, ni siquiera me reconoció, y que Susie no me arrastró hacia él, porque si esas personas fueron capaces de incendiar un edificio, no quiero imaginar de qué más eran capaces en mi pueblo. Halloween no se celebraba mucho, los mayores lo veían como algo satánico. Aún así, en los últimos años algunas casas tenían calabazas apiladas en los porches, incluso talladas en forma de linternas. Yo, por mi parte, tenía la costumbre de sacar a pasear a mi perra. Susie cada noche, ella era grande y durante el día sacarla era un infierno. Ladraba a los niños y ciclistas y trataba de morderlos, por eso prefería salir con ella cuando oscurecía. En otoño oscurece muy rápido a las 8 de la noche. Ya parecía medianoche y sin faroles ni luces de calle no se veía nada. Aquella noche ya estaba oscuro. Cuando salí con Susie había un camino corto que me gustaba mucho. Empezaba en el supermercado del pueblo, cerca de mi casa, y terminaba en la iglesia. Tardabas unos 10 minutos en recorrerlo. Un lado era bosque y el otro un gran criadero de caballos de noche. El sendero estaba vacío, casi nunca había nadie. Yo disfrutaba el aire frío, el crujido de las hojas y esa sensación de soledad. Al acercarme al final del camino, llegué al viejo establo. Junto al bosque pertenecía al sacerdote del pueblo, pero llevaba años abandonado, estaba perdido en mis pensamientos cuando de repente Susie comenzó a ladrar como loca. Primero pensé que venía un ciclista o un perro, pero no era así. Ella solo miraba hacia el establo y los árboles. Era difícil ver más allá de la línea de árboles, las farolas eran viejas y débiles, pero entonces lo vi, estaba detrás del establo. Tal vez a 10 o 20 metros, una silueta. Al principio creí que era un arbusto, pero al mirar mejor comprendí que era una persona. Su ropa reflejaba la luz de la luna. Estaba vestido completamente de blanco. Estaba arrodillado con la espalda recta como si llevara una túnica blanca. No se movía, solo miraba en mi dirección. Un escalofrío le recorrió mi cuerpo. Susie tiraba con fuerza de la correa gruñendo. Yo sabía que no podía quedarme allí ni un segundo más. La agarré por el arnés y comencé a caminar rápido sin correr porque no quería mostrar que lo había visto, por suerte. La iglesia estaba a 1 minuto de distancia y solo pensaba en alejarme de ese lugar. Al principio, ver a alguien observándome desde la ventana solo me incomodaba. La persona estaba quieta y no hacía nada, así que pensé que estaba exagerando. Pero con los días volvió a pasar cada vez que salía de la escuela. Esa misma figura estaba allí mirándome. No sabía si era hombre o mujer, lo único que sabía era que me vigilaban, y eso me aterrorizaba. Cuando se lo contaba a mis amigos, lo tomaban a la ligera. Decían que quizá alguien estaba haciendo una broma anticipada de Halloween. Para asustarme yo les creí y me reprendía a mí mismo por ser tan miedoso, pero una semana antes de Halloween todo cambió. Ese día iba solo a casa, como siempre. Al pasar frente a la casa vieja y ruinosa, vi una silueta alta en el porche, me estaba mirando. Me asusté, pero traté de mantener la calma y seguí caminando. Entonces la figura bajó corriendo las escaleras y empezó a perseguirme. Grité y corrí con todas mis fuerzas, pero cada vez lo sentía más cerca por la voz. Entendí que era un hombre y gritaba cosas sin sentido. Sabía que debía esconderme rápido. Entré en un callejón
y me oculté detrás de un contenedor de basura. El olor era insoportable, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a delatarme. Escuché sus pasos detenerse junto al callejón y murmuraba palabras mientras se acercaba. Podía sentir su respiración, estaba seguro de que me encontraría. De repente sus pasos se alejaron, empezó a correr en otra dirección y yo quedé agachado temblando. Esperé hasta sentir que todo estaba en silencio y luego corrí hasta mi casa. Apenas entré, le conté a mis padres y mi padre llamó a la policía. Llegaron en 20 minutos, me pidieron que explicara todo y señalara la casa de donde había salido el hombre. Al día siguiente volvieron y nos dijeron que nadie vivía allí, que estaba vacía desde hacía años. La policía sugirió que quizá un vagabundo o un intruso se había quedado en la casa y decidió asustarme. No hicieron nada más. Pero incluso mis amigos se sorprendieron cuando se los conté. Desde ese día me da miedo pasar frente a casas abandonadas. Hoy tengo 22 años y todavía lo recuerdo, como si hubiera sido ayer. Supimos lo que le pasó a Eli. Después él estaba escondido en el patio del complejo y escuchó pasos pensando que era Zack. Se ocultó detrás de un arbusto y apenas vio a la persona pasar creyó que Zack lo atraparía. Pero entonces escuchó la voz de Zack llamándolo. Eli se giró y Zack le dijo: te encontré en ese instante. Levantó la vista y un payaso lo miraba directamente. Eli corrió con Zack y fueron a contarle a sus padres lo que había ocurrido. Nosotros también explicamos lo que vimos. Y mamá estaba feliz de que estuviéramos bien. Pensé que todo acabaría allí. Pero no fue así. Más tarde, esa noche todos dormían. Yo tenía sed. Me levanté a buscar agua en la nevera y escuché un ruido afuera de la ventana. Hoy como adulto pienso que fue una estupidez, pero me acerqué. Era extraño, me preguntaba cómo era posible que algo golpeara la ventana, estando en el segundo piso. Cuando levanté la persiana mi corazón se detuvo. Estaba cara a cara con el mismo payaso que habíamos visto mi hermana y yo. Él me miraba directamente, grité, corrí hacia mamá. Ella salió y cuando la llevé a ver lo que había pasado, como en una película de terror, el payaso ya no estaba, por suerte. Mi madre me creyó siempre. Desde ese día odié jugar a las escondidas en la oscuridad y detesté los callejones. Nunca supe cómo esa persona llegó hasta la ventana, supongo que trepó, pero agradezco que no pasó nada peor aquella noche, solo unos sustos. Pero mi historia no terminó allí. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 11 años, estaba en 6º grado y la escuela quedaba frente a una casa vieja y descuidada que de niño me aterrorizaba. La casa se veía sucia y en ruinas y no entendía cómo alguien podía vivir allí sin importarles el aspecto del lugar cada vez que pasábamos por esa casa. Mis amigos se burlaban, yo les decía que al dueño no le gustaría ver a unos chicos riéndose de su hogar. Ellos se reían de mí diciendo que era un cobarde y no estaban del todo equivocados. Yo era muy miedoso de niño, siempre temiendo la reacción de un adulto. Al principio pasar frente a la casa no era problema, pero cuando llegó octubre y mis amigos comenzaron a quedarse en programas después de clases, todo empeoró. En la segunda semana de octubre tuve que regresar solo a casa por primera vez en mucho tiempo. Como siempre pasé frente a esa casa siniestra, pero esta vez algo era diferente. Vi a alguien detrás de la ventana, quieto, observándome. Nuestro escondite parecía perfecto. «Zack», gritó. «¿Listo o no? Aquí voy». Y el juego comenzó al principio. Fue emocionante, pero la emoción desapareció pronto cuando nos quedamos esperando en silencio, solo con los ruidos de la noche. Me empecé a impacientar y mi hermana también, pero me susurró que tarde o temprano nos encontrarían. Pasaron unos minutos y el aburrimiento apareció. Yo dije, tal vez nos escondimos demasiado bien. Ella rió y dijo que quizá deberíamos rendirnos porque ya era tarde. Salimos de entre las bolsas de basura y pasamos junto a los contenedores enormes hasta quedar en medio del callejón, allí. Mi corazón se detuvo, vi al fondo una figura iluminada por la luz. Era altísima como si llevara algo en los zapatos. Para verse más alto, la luz caía de arriba y el cabello proyectaba sombra sobre su rostro. Entonces me di cuenta, el cabello era un afro colorido, como una peluca de payaso. El peor pensamiento me atravesó. Era un payaso, y la ropa lo confirmaba, ni siquiera era Halloween. ¿Por qué habría un payaso allí?
Lo aterrador era que no se movía ni un músculo, solo nos miraba. Mi hermana tiró de mí y dijo que volviéramos con los demás, así que lo hicimos. Pronto encontramos a mi hermano Mike y a Chichi. Mike estaba confundido, pensaba que seguíamos jugando. Le contamos lo que vimos. El payaso seguía a la vista y cuando todos miramos juntos estaba más cerca, mirándonos y saludando. Ahora veíamos su cara, no era maquillaje normal, estaba pintada de negro, solo se notaban los ojos, lo que me pareció mucho más aterrador de niño. De repente, Chichi gritó señalando detrás de nosotros había otra persona también, un payaso esta vez, con el cabello verde y piernas más largas. En ese instante supimos que teníamos que escapar. Mike y Chichi corrieron y nosotros también. Chichi entró en su habitación. Nosotros subimos corriendo a la nuestra, donde estaba Eli hablando con mamá. Mamá nos abrazó fuerte sin entender qué pasaba, pero Eli ya le había contado lo que vimos en el callejón. ¿De niño jugaste alguna vez a las escondidas y hubo una noche que nunca pudiste olvidar? Para mí sí. Esa noche cambió todo. Desde entonces, cada vez que paso por un callejón oscuro, siento el corazón apretarse. Lo que empezó como un juego se convirtió en una pesadilla. Era otoño, principios de octubre. Yo y mis 3 hermanos fuimos a visitar a mi madre después del divorcio. Apenas la veíamos y cada encuentro era especial. Su apartamento estaba en una zona peligrosa de la ciudad, lleno de edificios, pero extrañamente vacío, con un callejón largo y oscuro al lado que servía como entrada. El apartamento estaba en el segundo piso, pequeño, cálido, lleno de muebles suaves y adornos innecesarios. Me recordaba a la casa de mi abuela. Lo mejor eran los vecinos, Zack y Chichi, que vivían abajo con ellos. Jugábamos a policías y ladrones a la pelota. Pero esa noche, Zack tuvo la idea de jugar a las escondidas afuera. Y de noche todos nos emocionamos y a las 9 salimos al patio. El cielo estaba oscuro. Las esquinas negras y los viejos faroles iluminaban con un resplandor anaranjado y oxidado. Hicimos el típico juego de bubblegum, para elegir al buscador, y Zack fue el elegido. Cada uno corrió hacia su escondite. Yo fui con mi hermana mayor Jess, porque siempre me sentía más seguro con ella. Corrimos hacia la parte trasera del edificio donde estaban los enormes contenedores de basura para llegar allí. Había que pasar por el callejón, largo y estrecho, hasta el final del edificio, y allí nos escondimos pensando que nadie llegaría hasta ese lugar, pero estábamos equivocados.